Bueno, buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan hoy. Hoy es un muy bonito día porque hoy cerramos nuestro ciclo de charlas y conferencias Voces y Facetas de la Edición, un proyecto creado, pensado y concebido por los estudiantes de la tercera corte de la Maestría en Estudios Editoriales del Instituto Caro y Cuervo. Y nada, hoy para cerrar tenemos el enorme gusto de tener a Juan Manuel Galvis con nosotros. Eh, bueno, Juan Manuel tiene una experiencia súper importante en el trabajo de libros y edición digital. Y nada, Juan Manuel, te agradecemos mucho por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación hoy en esta charla que se llama Un Mundo Líquido de Gutenberg a Lipop. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Todo muy bien, muy contento de compartir este espacio con ustedes, agradecer la invitación y esperando que este espacio pues sea muy abierto a preguntas, a expandir el conocimiento y sobre todo que lo disfrutemos todos. Bueno, gracias Juan Manuel. Bueno, les voy a contar un poco el perfil de Juan Manuel. Juan Manuel es diseñador de profesión, especialista en marketing estratégico y comercio electrónico. Ha liderado la operación digital de la editorial Planeta para el área andina y su proyección en innovación y negocios digitales. Tiene más de 8 años vinculados al sector editorial y en el manejo pues, de contenidos, nuevos negocios y digital. Entonces, nada, bueno, Juan Manuel, vamos a entrar en materia, que el tiempo es importante y obviamente hay un montón de cosas que hemos venido charlando y que, bueno, bacano que vamos a abordar lo que más podamos en este tiempo y también interesante que podamos dejar como muchas inquietudes pues a todas las personas que nos están aquí acompañando. Perfecto. Entonces, nada, Juan Manuel, para comenzar, quisiera preguntarte cómo fue tu encuentro con el mundo digital y especialmente con el libro electrónico. Ok, te cuento. Entonces, inicialmente yo empecé en mi parte de diseño, me aproximé a los libros en un momento en el que tenía sobre todo la visión de diseño inicialmente. Crear el formato desde su cubierta, su formato impreso inicial y después su migración al formato electrónico. Cuando yo empecé, vi eso y también tuve la oportunidad de tener un acercamiento hacia los negocios corporativos vinculados al sector editorial. Después de esto, pude dar el paso hacia digital, donde se presentó la proyección del producto como tal hacia este tipo de formatos y sobre todo hasta las plataformas de venta que conocemos actualmente. Y en ese camino, pues es un encuentro con los diferentes formatos, diferentes canales de venta que están en constante evolución y el cambio que ha tenido la presentación del libro desde que lo conozco en impreso como tal en el momento inicial a su migración a ecosistemas que nos permiten ser mucho más masivos y sobre todo tener una capacidad de personalización mucho mayor. Ese fue el primer acercamiento, todo muy corporativo sobre todo, muy enfocado hacia la parte comercial del manejo del producto y también hacia la generación de contenidos y el tratamiento editorial que esto requiere para que podamos tener un posicionamiento adecuado en los diferentes canales de venta como tal. Listo, Juan. Bueno, yo creo que una de las preguntas más como relevantes que nos hacemos siempre que nos enfrentamos a un tipo de publicación digital es como, bueno, ¿qué es y qué no un libro electrónico? Entonces, contanos un poquito porque yo creo que esa es una de las cosas que siempre en todo ámbito editorial se intenta definir y bueno, es una de los conceptos que perseguimos pues en este trabajo editorial. Ok. El primer mito roto que conversábamos ayer, un libro electrónico entendido como el producto como tal, es la migración de un formato impreso o de un libro físico al ecosistema digital. Entonces, en su primer momento eran simplemente transcripciones hacia un lenguaje de informática que fuera capaz de traducirlo al público mediante una pantalla. Eso como primera medida. En el camino y en la transformación del producto como tal han surgido ciertas capacidades y adaptaciones que tiene el producto para hacer más fácil la experiencia del usuario y hacerlo más cercano a quien lo está leyendo. Entonces, en ese camino han surgido diferentes formatos que en lo que varían básicamente es en la capacidad de adaptación que tienen y sobre todo el contenido que se puede embeber en estos. Entonces, empezamos en un primer momento
diciendo que un PDF no es un libro electrónico, y eso es algo importante que se debe decir, porque muchas veces se entiende que porque está en un ecosistema digital, un libro en formato PDF es un libro electrónico, y no. Simplemente es un archivo PDF de ese libro en la web. El libro electrónico parte a partir de diferentes formatos, empezando por el EPUB, que viene de la contracción de Electronic Publishing o Publication, que pues básicamente es una publicación electrónica de algo. Y ese algo normalmente son los libros. Entonces, en el mundo, actualmente, para llegar a la pregunta como tal, existen 3 formatos globalmente manejados, que los podríamos definir como el EPUB, el primero, que es como el más masivo, ya explicaré cada uno, el Fixed Layout y el DRM. El EPUB es el formato que da origen a esta charla también un poco con el tema del texto líquido y la fluidez de los formatos electrónicos. Inicialmente, cuando se empieza a hablar del libro electrónico, no se puede hablar del libro electrónico sin la presencia que esto ha tenido en los ecosistemas digitales, empezando por Amazon. Y la proyección que le dio Amazon en su primer momento a este formato mediante el dispositivo de Kindle, que denominó tinta líquida a todo lo que aparecía en sus páginas, emulando también un poco lo que sería una página de libro impreso. Esta tinta líquida, pues dada por la liquidez de las pantallas, tiene mucho que ver con el concepto de el mundo líquido, que es la capacidad de todo de adaptarse, porque los líquidos se adaptan y lo sólido se mantiene estático, y en ese sentido podríamos meter el libro físico como un tema sólido y el libro digital como un tema líquido. Entonces, a partir de esta liquidez, lo que se ha pensado sobre todo es priorizar la experiencia del usuario, y a partir de esto, de priorizar experiencia y sobre todo de tratar de explotar lo mejor posible el contenido que tenemos en un formato impreso, se generan los diferentes canales de comunicación y los diferentes formatos para masificar esto. Entonces, el EPUB viene como texto líquido en un formato que puede traducirse por los diferentes lectores a diferentes capacidades de personalización. Y en eso está su liquidez, en que uno como usuario final puede personalizar el tipo de letra, el puntaje de letra, el fondo del lector, la cantidad de brillo, y también tener el control, que esto es importante, tener el control de la lectura, que es algo que se puede manejar también ahí. Entonces, esa liquidez en el EPUB evoluciona hacia otro punto, que es cuando hablamos de contenidos dentro de ese texto líquido, y esos contenidos van cambiando también la disposición del formato. Entonces, a mayor cantidad de contenidos, es mayor el peso y mayor el trabajo de programación que hay detrás. Hay que tener presente que esto se programa para que los diferentes lectores puedan interpretar el código que viene en estos artículos. Y en el tema de tener muchas gráficas o muchas imágenes, o donde el diseño del libro es lo fundamental para libros objeto o temas donde el diseño da el mensaje más allá de la forma del texto o del contenido. Entonces es importante respetar esta estructura. Y eso se da por un formato que es el formato fijo, que literalmente es un fixed layout que mantiene estándar o igual lo que ya se está presentando en un libro impreso. Entonces, a partir de eso, surge otra evolución de lectura en digital y sobre todo de interpretación por medio de los dispositivos. Y con eso explicamos el segundo formato. Dependiendo de las plataformas, este formato fijo tendrá un nombre diferente o tendrá unas capacidades diferentes, pero en síntesis es lo mismo, mantener la misma estructura. Y el tercer formato que podríamos hablar es un DRM, que básicamente se trata de un formato electrónico programado para poder mantener y sobre todo priorizar la protección de los derechos del contenido. Vuelvo y repito, en cuanto al tema del PDF, el PDF inicialmente se piensa como un formato protegido que no se puede modificar, pero es claro que sí se puede hacer. Y por ejemplo, para temas de libro electrónico, al igual que un libro impreso, tenemos muchos derechos en torno a esto y sobre todo propiedad intelectual, y el DRM permite proteger esto mediante unos lectores especiales que pueden traducir este tipo de formatos. Y en síntesis, esos serían los más masivos. Juan, ayer también hablábamos un poco sobre el tema de la incidencia del algoritmo, ¿no? Ajá. Cómo el algoritmo de alguna manera determina también la funcionalidad, pues, y la característica, pues, de los libros electrónicos. Contábamos un poquito cómo se relaciona o cómo se configura este algoritmo en relación a los libros electrónicos, a sus características, a su objetivo, ¿no? Y a la tipología también del libro, ¿no? Vale, en eso me voy a ir un poquito más atrás,
para hablar primero del contexto de donde viene el libro electrónico y hacia tu pregunta de la parte de comercialización. Entonces, el libro electrónico como tal, históricamente, nace de una intención de un estudiante de masificar contenido. Y a partir de esa masificación de contenido, el formato más apto era el medio digital, porque todo el mundo podía tener acceso en su momento a un computador en una universidad, pero no todo el mundo podía tener acceso a los mismos libros. Entonces se hizo el primer libro electrónico, que fue la migración de la Declaración de los Derechos Humanos en Estados Unidos hacia el formato digital para que todos los estudiantes de una universidad pudieran tener acceso a eso. Eso se empezó como un proyecto universitario que se llamó Proyecto Gutenberg, cerca de 1970, y migró a ser toda una biblioteca digital en el mismo ecosistema. Esto como una intención de difundir el contenido. Entonces, ese fue el primer paso para tener libros electrónicos, pero eso también migró hacia una comercialización y hacia lo que tenemos ahora, que es un producto, igual que el libro físico, un producto que se comercializa mediante ciertos canales de venta. Y en el caso netamente del libro electrónico son canales netamente digitales. Entonces, hablar de digital es hablar también de inteligencia artificial. Y en el tema comercial tenemos que tener presente cómo se rankea o cómo se posicionan los productos dentro de una página web. Funciona igual que en una librería, uno tiene que estar siempre en la mesa de novedades, por ejemplo, o en la vitrina de lanzamientos para que uno sea más visible al público. Lo mismo pasa en los ecosistemas digitales, hay que estar en la ruta de compra del usuario o hay que estar presente en estos canales de venta de la mejor manera para poder acercarse uno hacia donde tiene que estar el tráfico de la gente. Entonces, en función a esto, hay ciertos algoritmos internos de las páginas que lo que hacen es posicionar los productos dependiendo de la necesidad del usuario. Entonces, lo que me salga a mí como posicionamiento de recomendados no es lo mismo que te va a salir a ti ni lo que le salga a otra persona, porque parte de las intenciones de compra previas o del hábito de consumo que yo he tenido anteriormente, y es algo que también hablábamos ayer, que se puede empezar a predecir y sobre todo a dar oferta en función de la demanda. Y esto también está muy unido hacia el trabajo editorial que se hace al contenido para poder darle los atributos y ser fácil de encontrar. Entonces, en esto verán ustedes palabras clave, metadata que se maneja internamente, o todas estas maneras de hacer un poco el posicionamiento interno para que el producto cuando salga a canal tenga los mayores atributos y sea lo más fácil de encontrar por parte de un lector. Y en eso creo que va esa parte. Listo, Juan, ve, bacanísimo. Ayer conversábamos un poco precisamente sobre ese tema de los canales de distribución y hacíamos como un poco el análisis con respecto a nuestro contexto, ¿sí? Y me parecería que ese sería un tema que sería muy clave para que abordemos, es cómo ha sido ese panorama del libro electrónico en Colombia. Ok. En Colombia empezamos a hablar del libro electrónico comercialmente desde el 2011, con ciertos productos que empezaron a rotar, pero en un enfoque local y sobre todo pensándolo como una producción paralela a la empresa empezó en el 2014, por lo menos en la editorial. Y a partir de esto lo que se empezó a hacer es una oferta enfocada a públicos que no estaban localizados en Colombia. Entonces se tocaba el punto que hablábamos ayer. Era curioso cómo la producción local, que estaba pensada para público local, se consumía afuera en el formato electrónico. Y era básicamente dado por la falta de consumidores locales en esta categoría y también motivado mucho por la necesidad de contenido de hispanohablantes en el mundo. Entonces esto hizo que se pudiera masificar este contenido en su momento inicial y que pudiéramos tener unos mercados interesantes, sobre todo en Estados Unidos, México y España. Mucho motivado por la lengua en común, pero también mucho motivado por la cantidad de inmigrantes que hay allí, colombianos. Entonces, eso hizo que en un primer momento tuviera como un objetivo claro que fuera la globalización del contenido, pero a lo largo de este tiempo se ha podido construir una categoría que localmente está bien posicionada y donde el consumo local ya es más representativo que el consumo externo de nuestras temáticas. Entonces, posicionar a Colombia como el territorio más importante en materia comercial de nuestro catálogo local fue un hito muy importante que solo se dio hasta hace 2 años, también motivado mucho por el incremento de la demanda local de este tipo de contenidos. Entonces, esto también ha sido muy importante para la apertura y sobre todo la llegada de nuevos jugadores que también ayudan a construir la categoría, no solamente pensando en libro electrónico, sino pensando en productos
editoriales digitales que ayudan a que la gente sea más cercana a este tipo de formatos y que pueda tener una cantidad de productos en torno a lo mismo, que puede ser la oferta editorial o de contenido, dentro de sus propias necesidades, que pueda ser algo pues atado un poco a las necesidades puntuales de contenido local. Entonces eso es importante por esa parte. Algo hablábamos ayer y creo que también es chévere comentarlo, y es la importancia de saber que uno tiene la capacidad de acceder a un libro electrónico en cualquier momento y en un artículo electrónico que todos tenemos probablemente en el bolsillo en este momento, o que sea el medio por el que están viendo esta conferencia, y es que cualquiera de los celulares que ustedes tienen o de los dispositivos móviles que tienen, tiene la capacidad de descargar libros electrónicos gratis o de pago en las diferentes tiendas que encuentran en el sistema operativo de sus celulares. Esto ha permitido que ciertos usuarios y que también cierto segmento de la población se aproxime mucho más a este tipo de iniciativas y que sea consumidor mucho más activo de este tipo de contenido, pero sin importar y dejando la opción abierta, que también es importante que lo sepan, que es una oportunidad de difundir contenidos inmensa. En Colombia tenemos cerca del 30% de la oferta está enfocada en el 30% de la población de Colombia. Tenemos un 70% desatendido en formato físico, por ejemplo, dado por la centralización de las librerías, por las dificultades del terreno, por lo apartado de muchos territorios y demás. Pero para esto el ecosistema digital nos presenta muchas oportunidades para llegar a ese público y poder satisfacer ciertas necesidades, sobre todo de información o de contenido, de aprendizaje, donde el ecosistema digital es una oportunidad inmensa. Juan, yo te quería preguntar, no sé si lo abordaste, pero quería como profundizar un poco más. ¿Qué pensás que cambió? Es decir, hablabas de que se producía en Colombia, pero se leía en el exterior, y luego de un tiempo para acá ya lo que se produce se lee acá. Digamos, ha cambiado también la forma en que se produce, pero también ha cambiado la forma en que los lectores se aproximan al libro electrónico. Hablas precisamente como de que el libro tiene esa capacidad de llegar a territorios donde no hay presencia de material impreso, pero también hay como una disyuntiva entre la capacidad que tienen las personas en conseguir estos dispositivos para poder acceder a él. ¿Qué ha cambiado? Precisamente, que ha permitido como tal vez crecer o fortalecer esa producción del libro digital en Colombia. Vale, lo primero que uno podría ver es la facilidad de conseguir dispositivos. Entonces, hace un tiempo a Colombia no llegaban en simultánea, por ejemplo, lanzamientos de productos como el iPad, que cuando llegó pues tuvo su eco y fue importante. Pero este tipo de productos ha hecho que la gente sea un poco más curiosa hacia lo que tienen estos productos. Entonces, como decía anteriormente, todos los dispositivos electrónicos tienen esta posibilidad, pero por ejemplo los de Apple tienen la cercanía para el usuario de tener un aplicativo ya por defecto instalado que se llama Libros o iBooks, dependiendo de la versión que tengan. Entonces esto despertó también la intención de compra en mucha gente, sobre todo por curiosidad de qué era ese tipo de formato. Dos, está el tema de la globalización y de gente que tuvo contacto sobre todo con temas externos, que cuando uno está de viaje probablemente le den ganas de leer y no tenga a la mano el canal de venta que pueda tener los contenidos que a uno le interesan, y el formato digital aproxima mucho a esto. También se ha dado un tema de conocer el formato, porque anteriormente no se conocía mucho, pero motivado, uno, por la academia, dos, por los intereses, por los temas de actualidad y de coyuntura, han hecho que la gente se acerque más a leer en dispositivos, y eso se ha visto reflejado en los diferentes proyecciones que tiene el producto, tanto sea académico como comercial, o sea simplemente la difusión del contenido. Y eso ha hecho que cada vez haya más gente cercana a este tipo de formatos. Realmente, y debemos tener eso claro, está muy segmentado, y sobre todo uno lo puede entender como que está focalizado en cierto nicho de la población, que es un segmento que tiene ciertas características, uno como poder adquisitivo, que es básicamente el principal, y también el tema de poder estar abierto a este tipo de formatos. Hablábamos de que el formato electrónico llega para gente que es nativa digital o migrante digital, básicamente.
y este segmento de la población pues ya nos hace un poco más corta la cuota del mercado. Hablar en ese segmento de la población quienes tienen ciertos dispositivos nos va haciendo cada vez menor el número de usuarios, y a esto sumarle la cantidad de competidores, porque esto también es importante entenderlo, la competencia en el entorno digital por la atención en pantalla no solamente está por el sector editorial, sino por otro tipo de jugadores como temas de contenidos audiovisuales o redes sociales y demás, pero ha hecho que la gente se adapte más al dispositivo y que conviva más con este. Entonces, a partir de eso se ha generado cierta demanda, también motivada mucho por los contenidos, por la masificación del formato y por la llegada de nuevos jugadores que han ayudado a configurar esto. Entonces, en eso se puede reducir. Y básicamente lo que se ha trabajado y que ha hecho también importante que se consuman temáticas locales es el trabajo con lo local. Anteriormente lo que llegaba a Colombia, igual que como cuando empezamos, que tratábamos de llegar siempre hacia afuera con los contenidos que teníamos, lo que llegaban eran contenidos de afuera y no eran muy relevantes para todo el mundo. En cambio, tocar temáticas que nos afectan a todos, pues puede hacer mucho más factible y más cercano el contenido hacia el usuario final, bien sea en formato impreso o formato electrónico, básicamente. Juan, y ayer hablábamos también un poco sobre como esos canales que más se consumen en Colombia. Contanos un poquito sobre eso para que también de allí pasemos como al siguiente tema que tiene que ver un poco como con esa cadena de valor, ¿no? O sea, cómo esos canales de distribución empiezan también como a transformar un poco la idea tradicional de la cadena de valor. Ok, esto está muy atado con el segmento que puede decir uno que es el que está consumiendo este tipo de temáticas. Y al formato o la aplicación, canal de venta o empresa mejor posicionada en Colombia, netamente en Colombia, del libro electrónico como canal de venta es iBooks o Apple Books o la tienda de Apple. Esto también motivaba mucho por el tipo de persona que compra estos dispositivos y que se supone que está detrás de este dispositivo que representa ciertas cosas. Como les decía, por defecto trae la aplicación, también está en el ecosistema que uno en el iPad tenga un formato muy cercano al libro impreso en cuanto a medidas y características, y sobre todo que la experiencia del usuario dentro de la aplicación sea gratificante y que sea fácil sobre todo. Entonces, a partir de esto, se han posicionado dentro del segmento y en el mercado colombiano como la tienda más comercial, seguido localmente por Amazon y en tercer lugar Google. Amazon, a pesar de no tener presencia local, y si quieren dejamos el tema de Amazon para hablar más adelante porque es bastante importante e interesante, tiene un aplicativo móvil, sobre todo no el formato de Kindle, porque a Colombia llega Kindle mediante el mismo Amazon o por compras que se hacen en el exterior y demás, pero localmente no podríamos decir que hay un posicionamiento de Amazon. Entonces, una jugada o una acción que fue estratégica ha sido la apertura del formato de Kindle a los diferentes aplicativos móviles. Entonces, ya uno desde un teléfono Android o desde una tableta o desde un celular de Apple o de un Mac, uno puede descargar el aplicativo de Kindle y leer en el dispositivo en que uno esté. Y eso ha hecho que sea mucho más masivo y que uno tenga la capacidad de tener acceso a contenidos mundiales en cualquier parte que esté y en el formato o dispositivo que uno tenga a mano. Entonces, esto ha hecho también que la demanda local, también motivado un poco esto por gente que está un poco conectada hacia esas tendencias globales de consumo, se decante por esa parte, por el tema de Amazon, por lo masivo que es y por la cantidad de contenidos que tiene. Y Google está representado un poco uno podría pensarlo en Colombia, que uno puede medio estratificar los dispositivos y saber que un teléfono Android en donde está centralizado el consumo, en un teléfono Apple donde está, pero el de Amazon está como en la mitad. Y los de Google son todos los usuarios de Android que tienen en la tienda de Google, en Google Play Books, la oportunidad o que se van por ese lado para comprar contenidos. Entonces, esas tres tiendas son los principales jugadores a nivel local y que tienen la participación mayoritaria en materia de contenidos localmente. Hay muchos más, a nivel mundial son muchísimos, cada país y sobre todo cada continente tiene jugadores muy importantes. Kobo, que es una empresa japonesa que ha llegado y ha estado por todo el mundo, está teniendo una expansión muy importante en el mercado americano
tanto en Norteamérica como en México están teniendo también cierto posicionamiento, y en España están tratando de ser protagonistas frente a Amazon España o frente a Casa del Libro o ciertos canales que también representan unas apuestas muy interesantes a nivel global. Y esto en síntesis es la proyección de empresas que han visto en el mercado del editorial, como alguna vez lo hizo Amazon, una proyección muy importante y sobre todo dar la capacidad de poder comprar en impreso, en físico, en audiolibro o en los diferentes formatos que van desarrollándose para que el consumidor siempre tenga una oferta que le ofrezca valor y que sea atractiva para él. Entonces, esa es la importancia de todo esto. ¿Cuál es el que me brinda la mejor experiencia y con cuál me fidelizo? Que en última será el principal argumento. Listo, Juan. Pues precisamente como pensando en eso, claro, se nota que hay una relación como mucho más estrecha precisamente entre estos canales, pues entre Amazon, entre Google, entre Apple, con los lectores, ¿no? Claro, como se hace mucho más estrecha la relación y se hace mucho más directa. Entonces, pensando en eso, yo quería preguntarte desde tu percepción, ¿cómo ha cambiado esa cadena de valor con la llegada del libro electrónico? Aquí vamos a llegar al punto que hablábamos ayer que levanta ampolla, y es el cambio de concepción un poco del libro físico al libro digital. Uno en el libro físico tiende a ir a una librería a que un librero le recete algo para lo que uno está necesitando, hacia la necesidad de contenido que uno tenga, o que le recomiende algo basado en el conocimiento que el librero tiene de uno. En el formato electrónico, ese librero es sustituido totalmente por los algoritmos que ya mencionamos en algún momento y pasa a ser una transacción mucho más corta y también de impulso. Entonces, todos los contenidos que están alojados en las diferentes plataformas tienen la misma participación dentro del ecosistema en el momento cero. Cuando yo me registro y estoy en nada, estoy en el punto inicial de mi compra, que no tengo ni historial ni nada, todos tienen la misma capacidad, pero ya cuando yo empiezo a irme por ciertas opciones, en ciertos géneros, ciertos autores, cierta procedencia, cierta casa editorial o demás, la misma aplicación empieza a aprender de lo que yo estoy haciendo y me va recomendando en función de lo que a mí me interese. Creo que tenemos una pregunta. Si quieres, ahorita me la recuerdas, José. Dale, de Entonces, una. a partir de esto, lo que ha hecho es que el viaje de compra esté muy metido hacia la experiencia de usuario que ofrecen los diferentes canales de venta o aplicativos móviles. No es lo mismo comprar en Amazon, en Amazon Web, amazon.com, a estar en el formato de Kindle, o a estar en la tienda de Apple, o a estar googleando un título y que me recomienden cosas que también están en el mismo punto de posicionamiento mediante palabras clave y metadata y todo este tema. Pero entonces lo que se hace es acortar mucho ese viaje de compra y sobre todo darle mucho protagonismo al canal de venta, que en últimas es el punto, la última milla que el lector va a percibir y con la que se va a quedar. Entonces hablábamos también algo de que la experiencia con el producto como tal ya no solamente está mediada por el generador de contenido, por la editorial que hace un producto, sino también pasa por esa experiencia que los diferentes canales le dan al usuario y el valor agregado que le puedan brindar cada uno. Y eso también se podrá medir y se podrá ver en función de las reseñas o evaluaciones o experiencias gratificantes o negativas que tenga cada persona con los diferentes formatos. Y eso también sirve de retroalimentación para mejorar los procesos, que ha sido la base de que todas estas plataformas sigan evolucionando y que cada día sean más cercanas al usuario. Pero bien, sí, bueno, la pregunta de Isabela la tenemos también como contemplada dentro de lo que vamos a preguntarle a Juan. Entonces, yo creo que ahorita la podemos articular con lo que vamos a charlar. Porque quería yo que siguiéramos, Juan, precisamente hablando de la incidencia que tiene Amazon en la cadena de valor del libro y sobre Ok, todo el impacto que está teniendo ahora en Colombia, ¿no? vale. Entonces, bacano es que si nos contás algo de eso, precisamente porque esa es la ampolla, digamos, como en toda su máxima expresión. Entonces, contame Chévere un si siguen poquito de eso. surgiendo preguntas, Sí, que vayan saliendo y las vamos viendo en el flujo de la charla. Entonces, el caso de Amazon es muy importante, no sé si sepan, pero por contexto les cuento, Amazon empezó vendiendo netamente libros. ¿Y por qué vendía solamente libros? Porque es la categoría de producto más amplia que hay. En su momento lo era y en el momento actual lo sigue siendo. Uno puede tener X cantidad de referencias de diferentes títulos en la misma temática, en los mismos géneros, de diferente autor y demás, y eso hace que sea un catálogo inmenso. Entonces, cuando empezaron con el tema,
era poder brindarle al usuario una capacidad de escoger entre muchísimo producto. Y cuando se empieza a escoger en ese infinito de posibilidades, es que uno empieza a conocer al usuario, que era algo de lo que hablábamos del posicionamiento y de los algoritmos. Entonces, en su momento, ya después de generar las diferentes categorías dentro de la web y demás, surge la intención de presentar este modelo de libro electrónico en su formato Kindle y demás. Entonces, esto ha hecho que por medio de la inteligencia artificial y de conocer al consumidor, a la zona más rica, con un tercio de la riqueza mundial, y que tenga presencia en las principales ciudades y que pueda tener participación en negocios que no tienen que realmente, como lo puede ser el negocio de la alimentación o de vender frutas y verduras, con un tema de soluciones tecnológicas o un marketplace en línea. Entonces, todo esto ha hecho que conozcan muy bien al... José, ¿nos escuchas? Juan Manuel está teniendo fallas con su internet, Hola. con la red. Ya ahora sí, ya Hola, volvió. hola, ¿me escuchan? Ya ahora sí. Sí. Si quieres me Gracias. cuentas dónde nos quedamos, porque seguía hablando. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola, Juan. ¿Se cortó? ¿Se cortó? ¿Se cortó? Se cortó, ¿cierto? ¿Dónde nos quedamos? Sí. Mm, ah, espérame. Pues estamos hablando sobre la incidencia que tiene Amazon en la cadena de valor del Ok. libro, sobre todo acá en Colombia. Estaba hablando sobre todo de dónde venía y por qué conocen también al usuario, pero Sí, entonces resumamos. exacto. Entonces, a partir de esto tienen un conocimiento y una data muy importante sobre los mercados y lo que han hecho es aproximarse a las diferentes categorías de producto por medio de esto. Entonces, saber cuál es el precio correcto de las cosas, cómo están las promociones, cómo se mueven ciertos segmentos de mercado, cómo puede valorar el usuario si hay promoción, si no hay promoción, qué tan fuerte es el driver de compra con este tipo de temas. Y entonces lo que han hecho es una aproximación muy cercana, sobre todo pensando en el usuario, pero no siendo tan, vamos a decirlo así, no siendo tan amables con la industria, por ejemplo. Entonces, a mí me interesa como Amazon que tenga más usuarios, pero realmente me está interesando en el proceso de conseguir más usuarios. ¿Qué impacto estoy teniendo en los entornos? Probablemente no se sabe. Pues como te mencionaba ayer, uno con una librería física, pensándolo netamente en el formato del libro, uno en la librería física puede darse cuenta cuando le ponen un nuevo competidor de tienda física al frente, pero uno no puede darse cuenta qué está pasando en los ecosistemas digitales, incluso con gente que está dentro de la librería. Entonces, puede que yo esté en una librería mirando un libro, estoy viendo un libro, cuánto cuesta aquí, pero puede que en el celular esté mirando por Amazon cuánto me cuesta traerlo de Estados Unidos, por ejemplo, o cuánto me cuesta si Amazon tiene presencia local, cuánto me cuesta directamente en Amazon. Y la gente puede decantarse o no por una opción u otra por el driver de precio, pero todo esto está en función de la respuesta del mercado y hemos visto cómo en diferentes territorios la respuesta contra Amazon ha sido muy fuerte, sobre todo tratando de priorizar la operación local de muchas cosas, pero hay otros territorios donde ha entrado casi que sin ningún tipo de permiso o invisible, y esto ha hecho que el impacto sea mucho mayor cuando se dan cuenta los comercios o el sector comercial de que ya el daño está hecho, por decirlo así. Entonces, hablábamos de un tema que es un ejemplo importante y es Amazon Brasil, que Brasil puede ser un territorio muy cercano a lo que somos nosotros como país, a tipo de cultura y hábitos de compra. Amazon cuando llegó a Brasil, uno llegó con una campaña de posicionamiento, que si quieres tú se las cuentas después, pero esa campaña lo que hizo fue poder llegar a ciertos segmentos de la población y ganarse una cuota del mercado pequeña. Pero a partir de eso y del conocimiento de ese mercado, lo que empezaron a hacer fue analizar la competencia y sobre todo ver temas de precios. Y en este momento, Amazon dictamina el precio de los productos editoriales, sea físico o digital,
en función de lo que está en el mercado y tratando de ser lo más competitivo posible. Entonces es como el argumento de venta que algunas tiendas tenían, como de si lo encuentra más barato yo se lo doy a ese precio, tal cual funciona Amazon en Brasil puntualmente con su estrategia de posicionamiento, y es ver si encuentra dentro de la oferta de libros en el país un precio menor al que él tiene por defecto en el sistema, igualarlo o reducirlo. Y con esto, pues básicamente son los más competitivos en temas de precio. Y eso puede ser una de tantas estrategias. En este momento Amazon tiene cerca de 7 unidades de negocio, donde el marketplace, que es el que todos conocemos, amazon.com, es la unidad de negocio menos rentable, y ya les explico por qué. Se ha hecho un ecosistema total de oferta a partir del servicio del marketplace, como lo puede ser la publicidad, el transporte, el tema de almacenaje, los servicios de internet, la nube, la capacidad de inteligencia artificial y demás, que han hecho que Amazon se posicione no solamente como una super tienda, sino como la solución tecnológica que todo el mundo necesita, ganando opciones como de servicios contables, de temas de negocios y demás, que pueden hacer muy atractivo hacia cierto segmento de la población, pero que también atentan contra otros estándares de coexistencia comercial. Entonces, eso por el lado del contexto de ellos, pero también presenta la oportunidad gigante de masificar contenidos. Y algo que yo mencionaba ayer era como, si uno tiene un buen producto y el producto no está en Amazon, es porque algo está fallando, porque Amazon es el canal que más tráfico genera. Y me remonto a una frase muy colombiana de hace un tiempo, que si mi producto no está en el éxito, no existe, porque el éxito era el canal de venta preferido de la gente en el siglo pasado, por ejemplo. Entonces, cerrando el siglo pasado, si uno no estaba en el éxito con un producto, sea el que fuera, de las diferentes categorías, era porque no era lo suficientemente competitivo o no era lo suficientemente bueno. Y en el tema de Amazon es, si no estoy en Amazon, me estoy perdiendo de una cantidad de tráfico, de una cantidad de data y de una recogida de retroalimentaciones muy importante que me puede predecir hacia dónde puedo dirigirme y hacia qué parte enfocar mis contenidos y cómo trabajar mis contenidos, con quién trabajar mis contenidos y en qué forma trabajarlos. Entonces, tanto tiene bueno como tiene malo, eso cada quien lo juzgará, pero la realidad es que en algún momento tendrá que llegar hacia nuestro territorio, y eso nos pondrá en cierta posición en función de lo que he dicho anteriormente, de cómo lo tomemos y en qué punto de la cadena estemos. Entonces, es importante tenerlo ahí porque es una empresa que está cambiando el mundo realmente, que está cambiando cómo compiten las industrias y cómo se mueven estas transacciones en las diferentes categorías, y entre esas el libro. Juan, pues pensando precisamente en todo eso, como que nos hablas, ¿no? de la importancia, digamos, que para los libros electrónicos tiene pues sus lectores y la forma en cómo los lectores pueden aproximarse a estos dispositivos y obviamente a los diferentes tipos de lectura. Pensando en eso, como, ¿cuál es la apuesta del libro electrónico frente a esa experiencia de lectura, teniendo en cuenta el reto que supone un cambio de formato? Ok. Pensándolo en Amazon, ¿me preguntas? En el Sí, ecosistema Amazon. Ok. claro. Amazon te permite tener tu producto, así tú no estés ni dentro de una casa editorial grande, o que tú no tengas como el respaldo comercial que muchas veces se pide para temas de transacciones físicas y demás. Y te permite ser esa vitrina pues al mundo con los contenidos que tú tengas. ¿En función de qué? Pues de la relevancia que el mercado le vea a este tipo de contenidos, pero eso también permite el desarrollo de ciertos nichos. Ayer hablábamos de un fenómeno como Wattpad, que es una plataforma para que tú pongas tus contenidos gratis y que a la gente que le guste leerlo te lee y te sigue y se vuelve como tu fan en Wattpad y sigue toda tu trayectoria y demás. Pero básicamente es una oportunidad de generar contenido, probarlo, y muchas veces uno genera contenido no en función de hacer dinero, ni que sea un producto comercializable, sino simplemente de satisfacer una necesidad de generar o de comunicar. Entonces en Amazon te da esa ventana de poder generar ese contenido y monetizarlo, aprender también a ver cómo el mercado y las tendencias del mercado se están moviendo para tú montarte en esa ola, por ejemplo, de ciertos géneros, de ciertas temáticas que tienen una periodicidad en aparecer, o que tiene cierta recurrencia en el año sobre el consumo y todo esto. Entonces te brinda como una experiencia real de un mundo real de publicar en digital,
pero sin la necesidad de tú tener que estar uno dentro de un esquema común como lo puede ser un grupo editorial o de tener cierto presupuesto para imprimir o para hacer un producto tangible como tal y demás. Es un caso muy común en Estados Unidos generar contenido en digital y Amazon tiene la capacidad desde PDF o desde el EPUB sacarte el libro impreso, que es otra cosa de cómo se está repensando la industria. Entonces, si alguien te pide tu libro y no le gusta leer en digital, pues lo pide en impreso y Amazon se encarga de imprimir esa sola unidad y se la manda al que te lo consume y tú vas viendo cómo se comporta este mercado. Y esto ha hecho que surjan autores netamente de Amazon o netamente de ecosistemas digitales que no necesariamente dependen del formato electrónico, pero que encuentran en estas plataformas como la salida para esos contenidos que se han guardado, que han generado durante algún tiempo. Y es importante entenderlo así. El mundo digital nos presenta la oportunidad de generar contenido y masificarlo. En el hecho de que tú quieras monetizarlo, está bien. En el hecho de que tú quieras compartirlo, está bien. O que quieras simplemente educar, o que sea un principio de compartir el contenido como tal, pero te da la oportunidad de ser alguien dentro de ese ecosistema y eso es importante. Juan, pensando en eso, precisamente, como que decías que este fenómeno del Wattpad y que luego llega a Amazon y que el interés pues es en masificar, digamos, ese contenido y que hay autores que empiezan a salir a partir de ese proceso. Claro, hay un fenómeno de autopublicación, ¿no? Y que de alguna manera también Amazon permite y patrocina eso y claro, genera como distintas posibilidades para que el libro salga publicado en muy pocas cantidades, ¿sí? O para públicos muy específicos. Como que este fenómeno en medida también, y volvemos al tema de levantar ampolla, o sea, va... o causa como una disrupción pues en el proceso editorial, ¿no? O en la idea del editor también, como en el rol del editor, ¿sí? Y quisiera de ahí ya articular un poco a la pregunta que tenía Isabela, como de esas funciones que cambian en el fenómeno digital frente a las que se desarrollan pues en el libro impreso. Sabemos que las editoriales, pues en torno a eso, están viviendo un proceso de reconversión digital, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto para la labor del editor? O sea, Isabela preguntaba si ha tenido que asumir como nuevas funciones en cuanto a la producción y difusión del libro, teniendo en cuenta que precisamente ya no se piensa como en un proceso de costeo frente a la impresión de un libro, sino que ya se piensan en otras circunstancias. Ok. En eso que decías de la autopublicación es importante decir que suena chiste, pero en Colombia hay más escritores que lectores y es una verdad que está muy presente, sobre todo en los temas de autopublicación. Mucha gente quiere escribir sin pensar en si ese contenido va a tener demanda y eso es fundamental entenderlo. Y eso también se ata un poco con la tarea del editor de entender qué contenidos están teniendo demanda. Entonces, lo que funciona en digital no quiere decir que también vaya a funcionar igual en impreso y viceversa. Si es un libro muy exitoso en impreso, no quiere decir que si uno lo monta a Amazon va a ser bestseller en el mismo tiempo. Entonces, las capacidades del editor han tenido que modernizarse y sobre todo ampliarse, porque ya pasa también por el hecho de saber uno entender dónde hay contenido de valor y hacia qué formato lo puede enfocar uno. Entonces, modelos de lo que ya ha pasado, gente que pudo ver valor en youtubers, por ejemplo, que puede que no sea un trabajo editorial ni de contenido, ni de construcción de cultura, ni demás, sino simplemente sea un tema de actualidad y ya enfocado en un segmento de la población, donde uno tiene que saber evaluar hacia qué formato lo voto. Entonces, si es una persona que está en TikTok, pues probablemente sea un segmento de población de los 16 a los 25 años. Esas personas estarán en el segmento que va a la librería a comprar en físico o que está en su celular y que lo puede comprar por alguna plataforma. Entonces tengo que saber ubicar dónde va a ir el producto como tal, saber acompañar el contenido, porque el contenido no se trata de la misma manera, ¿no? Uno no escribe igual para impreso y para digital, pensando lo mismo en el segmento al que va enfocado y los diferentes formatos, que es un tema que podríamos ampliar en función de cómo comunicar en la actualidad hacia los diferentes segmentos del mercado. Ver eso.
también saber encontrar las oportunidades en el mercado y en los diferentes modelos que hay. No se necesita para digital el desarrollo de un libro completo, por ejemplo, sino se pueden trabajar en temáticas cortas enfocadas hacia un núcleo común, por ejemplo, que apunten hacia cierta tendencia. O también el trabajo que hay que hacer para poder rastrear en el ecosistema digital que está pasando, porque no me está funcionando un libro que saqué, pues porque está pasando esto, o hacia qué parte sí tenemos que apuntar, casos de éxito. Básicamente el trabajo del editor se ha vuelto también un poco como ese inspector de entender qué apuestas vamos a hacer y hacia qué va, porque como te decía, en el libro electrónico, pensándolo comercialmente, estamos hablando de productos. En impreso uno puede hablar un poco también de este tema tan metafísico del libro, de la materialidad, de las letras, del trabajo intelectual y de todo este tema que también hace que el libro sea como ese constructor de cultura y el punto para desarrollar ciertas cosas en torno a valores intangibles y demás, pero en el formato electrónico se puede hacer también, pero sobre todo obedece a ciertas necesidades muy puntuales enfocadas hacia otras temáticas. Por eso es que en el caso del libro digital, lo más consumido actualmente son temas de no ficción, temas de actualidad, temas que son muy rápidos, que también está dado por la facilidad y la rapidez que uno puede responder en digital. El libro de un presidente, por ejemplo, caso México, que salió hace un tiempo, el presidente sobre Felipe Calderón, fue muy mediático, tuvo un pico de ventas grandísimo y después se estancó. Entonces, uno puede analizar eso en función de que se consumió, pasó la noticia y ya. Pero, ¿qué pasaría si tú piensas que va a ser exitoso y sacas, imprimes 10.000 unidades, tienes 2 semanas de pico y después se te estandariza? ¿Qué haces con todo ese lote? O cómo hago yo para saber si ese libro va a salir bien en impreso o mejor lo lanzo y experimento en digital para saber cómo se está comportando dependiendo del conocimiento que yo tenga, ¿no? Y entonces es como saber balancear todo este tipo de cosas y ver qué caminos de contenido me sirven más para qué formato y hacia dónde me puedo dirigir y con qué voces también, porque las voces que yo tengo en impreso que puedan ser muy importantes para un segmento, si las pongo a digital, ¿qué tal? ¿Qué respuesta tengan o en viceversa? Y básicamente es eso, como entender cómo se va transformando todo esto, porque es un proceso de transformación continua, pero que parte mucho de conocer el producto que quiero sacar. Juan, sí, estaba pensando también en lo que hablamos ayer, como de esas nuevas formas de contenido, precisamente pensando en esas eh, como nuevas maneras que hay de consumo, ¿no? Ok. Entonces, hablábamos ayer como de esas opciones que hay ahora de utilizar, de generar contenido a través de WhatsApp, ¿no? Para también un poco diversificar las plataformas y abordar este concepto que también está muy ligado a los libros electrónicos, que es el concepto transmedia, ¿no? Ajá. Entonces, bacano como ver dentro de eso, que nos contes un poquito como la influencia que puede tener el lector en esas decisiones del editor frente al enriquecimiento de los contenidos, ¿no? Okay. Para ampliar un poco más también el tema de los dispositivos y generar también nuevas formas de contenido. Ese ejemplo que mencionas que tocábamos ayer es importante porque va enfocado hacia un segmento muy puntual y es la gente que siente más cercano un formato de conversación en WhatsApp para que le cuenten una historia que un formato de una pantalla blanca donde está el texto. Entonces, a partir de eso y de la interacción con el usuario, y uno apuesta por ese tipo de formatos, puede entender que el consumo sí está cambiando. Entonces, porque yo te ponga a ti una novela, no sé, erótica, en la que te estoy contando el cuento de cómo se conoció la pareja, que están haciendo y demás, a manera de diálogos, pues claramente te tengo en otro tipo de experiencia que tú estés leyendo de corrido y que te vaya botando mensajitos, que te va poniendo emoticones, que también es otra cosa. En algún momento se trató de trabajar en impreso con emoticones para tratar de comunicar ciertas cosas. Eso no fue exitoso para todos los segmentos, por ejemplo. Y en cierto nicho sí tiene respuesta, pero es como poder adaptarse uno de cómo dar el mensaje correcto de la manera correcta. Y esos formatos han dado la oportunidad de tener ese que mencionabas en WhatsApp, los modelos de suscripción, la prescripción de títulos, que tú puedas tener como a partir de la información del usuario, poder decirle, mira, léete este libro que te puede interesar, y en esa prescripción, pues el trabajo editorial que hay detrás, ¿no? De cómo saberle comunicar a esas personas. Y lo mismo la proyección en los diferentes productos
que parten del insumo editorial y que lo podemos hablar en el ecosistema transmedia de cómo migra al formato audiolibro, por ejemplo, al formato de podcast, a los videos, a un book trailer, a una serie web, a una serie para Netflix o para una película o simplemente para un corto, o cómo yo trabajo todos esos contenidos para que puedan ser valiosos para diferentes segmentos teniendo el mismo insumo, que también es otro tema. No generar insumos o contenidos para diferentes públicos, sino tener el mismo y poder adaptarlo hacia unos públicos que puedan ser también relevantes, que es algo muy interesante y que se puede profundizar también. Juan, ahora se me ocurrió una que ayer intentamos como conversar y meter un poco precisamente por la afinidad que somos diseñadores, pensando en todas esas posibilidades como que me gustaría que de pronto le dijeras a esos diseñadores que les interesaría trabajar el libro electrónico, ¿qué se debe considerar para diseñar o qué medidas, qué conocimientos se debe tener para uno meterse a diseñar un libro electrónico? En el libro electrónico hay que priorizar sobre todo la experiencia del usuario y el poder respetar la información sin la intención de que se pueda alterar en ese mismo fluir de las cosas. Entonces, algo que te mencionaba ayer es que uno en impreso puede manejar muchos argumentos visuales o muchos elementos que enriquecen el objeto como tal, no tanto la lectura, porque en la lectura no está tan tangible, pero sí sobre todo que embellecen el objeto, pero que en el formato electrónico pues no son relevantes para el dispositivo, por ejemplo. Se pueden mantener ciertas cosas, pero en otras cosas pueden entorpecer la lectura. ¿Por qué? Pues porque es una programación y la interpretación que hace el artículo electrónico en el que tú lo leas, pues dependerá mucho de cómo esté programado. Entonces, básicamente, lo importante es la información y que sea capaz el dispositivo de poder traducirla. Si tú quieres trabajar en un tema que ya sea mucho más gráfico o mucho de ilustración, imágenes, fotos, tienes que ver qué formato se adapta mejor a lo que tú quieres. Y a partir de eso, ir transformando el formato inicial, que puede que sea un insumo para imprimir, y ese formato cómo lo adapto para el formato electrónico y que no tenga conflictos, o sea, que no pierda la línea de contenido que estoy manejando, que no se me descuadre, porque eso es algo muy importante por lo que hablábamos del texto líquido. Y en función de eso, lo que se debería tener en cuenta es poder jerarquizar bien el texto, poder tener las medidas donde uno quiere que estén las cosas sin afectar el flujo del texto y poder sobre todo sintetizar los elementos hacia lo que es estrictamente necesario en función de lo que ya hemos mencionado. De que no sea algo que estorbe en el sentido de que si yo tengo algún elemento que al adaptarlo me genere algo diferente a lo que yo espero, por ejemplo, que se cambie la tipografía y me coma más espacio dentro de la página, o que se me corra el texto, o que se me descuadren las imágenes, pues esto no va a ser muy rica la experiencia del lector. Pero básicamente esto se puede trabajar desde el punto de vista de entender al usuario y ponerse uno en el lugar del usuario, y sobre todo ir mirando en la programación que se hace, que también se puede hacer de manera autónoma, cómo va funcionando el artículo o el producto antes de ponerlo en línea, que esa es otra. Las plataformas tienen ciertos filtros que ayudan a que uno tenga el producto con ciertos estándares de calidad, pero muchas veces en el afán o en el desconocimiento tal vez de generar ese tipo de contenidos, uno se puede saltar esos filtros y puedes estar dándole al público un producto que tenga errores, o como pasa en impreso, que salga con algún tipo de imperfección, que para uno inicialmente se vicia en la edición, muchas veces uno ya pasa cosas por alto por X o Y cosas, pero para el lector final son muy presentes en el momento de decir qué tan bueno fue el producto y de poder evaluar, está bien escrito, no, encontré un error, está bien diagramado, no, encontré una caja corrida, está bueno para leer, no porque me salió mal impreso una página. Entonces cosas como esas en el formato digital también pueden pasar y lo que hacen es perder la confianza del consumidor, y en esto, como es una categoría que está en crecimiento, se debe trabajar sobre todo en función de priorizar que la gente tenga una buena experiencia y que tenga los contenidos que son pertinentes, básicamente. Súper, Juan, bacanísimo, bacanísimo porque yo creo que eso también da un montón de pautas frente a la referencia que uno tiene como diseñador
al momento de enfrentarse precisamente a estos dos tipos de formatos, ¿no? Son lógicas totalmente distintas y uno debe como ser muy flexible precisamente como frente a eso. Juan, Líquido, bacanísimo, debe ser sí, líquido, como líquido. el texto. Y creo que esa es una de las cosas que más nos cuesta como diseñadores, volvernos líquidos también, Sí, porque en eso no siempre sé si lo tenemos... tocamos en esta charla de por qué sale mundo líquido. La liquidez es un concepto que se manejó antropológicamente y filosóficamente sobre este punto de la humanidad en que todos fluimos, todos nos adaptamos y todos queremos productos que se adapten a las necesidades propias. Y en esa liquidez lo que consumimos también refleja lo mismo. Entonces yo quiero que mi libro electrónico se adapte a mis necesidades porque tengo gafas, no sé, necesito que sea más grande, necesito que lo pueda leer por la noche porque en el día no tengo tiempo, entonces que no me vaya a dañar los ojos con la luz que tiene el lector o cosas así, que en el formato impreso, como decimos, es sólido porque no lo puedo adaptar y si viene con un puntaje pequeño, pues me tocó. O si viene con un papel que no me gusta, pues me tocó. O si viene en un formato de bolsillo y yo lo quiero en un formato trade, pues no hay, ¿ves? Entonces, esa capacidad de adaptarse en todo, sobre todo, y de generar respuestas a esa necesidad de personalización, es lo que ha llevado al formato y a los canales al punto en el que están actualmente y que claramente nos pone en un proceso de constante evolución que quién sabe dónde nos lleve. Eso lo veremos en el futuro, pero es muy interesante todo lo que se puede hacer a partir de este conocimiento sobre todo y de conocer a quién te está consumiendo, que es en últimas el punto central de todo esto. Sí, igual hablando pues precisamente como del mundo líquido, creo que con eso podemos como ir concluyendo nuestra charla. Eh, pues bueno, retomando como el tema que veníamos conversando acerca de los editores, claro, no son productores de libros ahora, sino Ujú. creadores de lo que Sí, hoy llamamos dispositivos de contenidos. Contenidos que ahora en la era digital son y deben ser líquidos, como venimos conversando, para ajustarse precisamente a distintas plataformas. Entonces voy a preguntarte o hacerte la pregunta de cierre, o esa pregunta también que levanta un poco apoyo y que creo que con ella podemos como dejar esas inquietudes y la reflexión para más adelante. ¿Se puede considerar entonces que el concepto y el formato del libro va a desaparecer pensando en que ahora tenemos que adaptarnos a este mundo líquido? yo sostengo que no, y es una percepción muy personal y ya lo dejo para que todos tengan la necesidad de repensarlo en el sentido de lo que voy a decir, y es que se ha dicho mucho de que el libro digital iba a asesinar literalmente al libro impreso. Y no ha pasado en más de 10 años de aparición del libro electrónico como formato comercial. Y no va a pasar porque el principal tema son preferencias de consumo. Y no todos consumimos igual y no todos queremos consumir de la misma manera. Y así como hay clientes o hay lectores para libro impreso, también los hay para digital y no riñen en el mismo ecosistema. Entonces no migra uno de uno al lado al otro, ni están en conflicto el uno con el otro, sino se basa básicamente en la necesidad puntual que yo tengo en el momento. Si yo soy lector de impreso y soy fiel a mi formato impreso, puede que en algún momento me vea no obligado, pero sí en la necesidad de leer en digital y eso no quiere decir que yo haya perdido o que me haya cambiado al otro bando. Entonces, esto va en función de la necesidad que tiene cada persona en cierto momento y también sobre todo las temáticas que son relevantes para esos segmentos de la población. Como les decía, en digital lo que más se consume es no ficción, pero eso no quiere decir que no haya nadie que lea en digital novela o que lea temas de literatura mucho más profunda. Entonces, esto lo que nos hace es repensar en qué formatos debemos trabajar, bien sea uno o el otro o ambos o algunos otros como el de audiolibro y demás, para poder llegar a la población y comunicar lo que queremos comunicar. Entonces, algo que hablábamos ayer muy bien es si yo tengo un contenido muy bueno, tengo que saber cómo llegarle al de impreso, tengo que saber cómo llegarle al de digital y tengo que saber cómo llegarle a los diferentes formatos que no sean estos dos. Entonces, parte básicamente de a dónde quiero llegar, con quién quiero llegar, porque público va a haber para ambos. Y el trabajo de ustedes es muy importante para saber cómo apuestan a ese tipo de iniciativas y cómo llegan a estos dos segmentos, que no riñe uno con el otro. Y el ejemplo claro es que
la televisión nunca pudo asesinar a la radio, y eso lo tenemos muy presente, y el libro digital solamente es otro tipo de proyección para los contenidos editoriales. Y igual queda la pregunta abierta, pero en mi posición no va a pasar. Por lo menos en un tiempo presente y cercano no va a morir el libro impreso. Genial, Juan. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver si tenemos alguna pregunta de pronto para que vayamos cerrando. Si una persona que está por allí quiere preguntar algo a Juan, o creo que en todo lo que abordamos, lo abordamos súper bien. Hay dos alternativas: o lo abordamos súper bien o no fue así. Seamos optimistas y digamos que lo abordamos muy bien. No, escribe que estuvo excelente. Bueno, Juan, yo estaba pensando tenía una inquietud última que también me surgió y te la quiero hacer como a nivel personal. Bueno, somos diseñadores y vos has tenido una experiencia súper importante y claro, ya ver tu trabajo y ver tu experiencia como que me da esa idea de nosotros como diseñadores podemos ser editores de libros electrónicos, tenemos esa capacidad y esa potestad para meternos en el campo. Sí, sí, y desde el diseño, que era algo que yo te decía ayer, yo dejé de diseñar hace mucho tiempo, pero algo que uno no pierde es la manera de pensar en diseño. Y eso es algo fundamental Correcto. para todo esto. Yo me cambié al otro lado, yo me volví más corporativo, más comercial y demás, pero a uno siempre le queda esa parte y esas herramientas que uno aprende también para proyectar las cosas, para entender mercados, para poder saber cómo aproximarse a ciertas cosas, son fundamentales para todo el tema de generación de contenido, o sea, editando, o sea, tú estando detrás de las estrategias para llegar a ciertas cosas o demás. Entonces, yo lo cogí por el lado de cambiarme de bando, básicamente no seguí por las artes, que era lo que inicialmente me llamó la atención del diseño, pero es un insumo vital para poder entender todo esto. Uno lo hace como más sensible, ¿cierto? Como más cercano a entender el producto, sus diferentes proyecciones, bien sea temas de diseño netamente o de formatos o cualquier cosa como tú lo quieras ver, pero sí hay, y uno de diseñador, y eso es algo que a mí siempre me queda, es esa manera de pensar, uno la desarrolla en la práctica del diseño, pero tiene aplicación en cualquier cosa que tú quieras hacer. Entonces, para mí, vital, eso ha sido vital y creo que mi camino no hubiera sido el mismo si no hubiera sido diseñador en un primer momento. Y eso no cambiará, nunca dejaré de ser diseñadora, a pesar de que ahora esté en otro tipo de cosas. Genial, Juan, muchísimas gracias. Bueno, ya tenemos una pregunta, de hecho son varias en una sola y eso está muy bien. Buenísimo. Agradecidísimo a Pedro. Bueno, nos escribe, estuvo muy bueno, la verdad, gran panorama sobre este mundo líquido. Quisiera preguntar si Juan tiene algún conocimiento sobre las formas en que cambian el aprendizaje en la lectura digital. ¿Qué tanta información se puede retener al leer libros electrónicos? ¿Cómo las editoriales escolares están usando esto a la hora de proponer plataformas para los colegios? Buenísimo, lo abordamos un Eso poquito también ayer. levantan polla, ¿sabes? Eso Mm. también levantan polla porque no todo el mundo está hecho para leer en digital, y parte de las preferencias de consumo, la primera parte. Lo segundo es que cuando uno interactúa con un libro impreso, hay otros procesos que entran en la transacción, por decirlo así, que es la materialidad y de poder tener una cierta relación con el texto. Pero para eso, sobre todo pensando en que hay estudios que dicen que uno cuando lee en digital no tiene como la misma retención de información, eso tampoco se ha podido comprobar. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, sobre todo pensando en las nuevas generaciones que son más cercanas a este tipo de formatos y que se la pasan desde que son 2, 3 años, ya tienen celular o están en el celular de los papás. Eso podría cambiar a futuro, pero sobre todo lo que se está trabajando es generar contenidos que tengan insumos o herramientas interactivas que ayuden a generar mayores conexiones en el cerebro con la información. Entonces, lo que se trata es como de sustituir ese aprendizaje y de tener un tema casi que de juego. Y en el juego, pues claramente sí hay muchísima más retención de información.
Entonces, esos formatos, que también es algo que no tocamos hoy, pero que es algo importante para explorar la interactividad y hacia qué punto yo puedo llevar la experiencia del lector, tenga 2 años o tenga 60 años, también va a garantizar ciertas cosas. Entonces, si yo le pongo una historia a un niño donde lo puedo motivar a que él mismo cree su historia, no va a ser lo mismo que lo ponga a leer una página, bien sea impresa o en digital, de un texto corrido. Probablemente tenga mucho más valor para él y quede más presente en su cabeza. Y algo de lo que hablábamos ayer, la capacidad de personalizar esos contenidos va a hacer que cada experiencia sea única. Y en eso único también está el valor de ser algo relevante en la historia del niño. Entonces, cuando se acercó por primera vez a un libro electrónico y el libro electrónico le causó, no sé, gracia, juego, se lo disfrutó, o por el contrario le pareció malo, se cayó el formato, generó error, pues eso nos va a llevar tanto al camino positivo como al negativo. Y en función de eso se están trabajando ese tipo de temáticas. Y ustedes verán, sobre todo en temas escolares, el desarrollo de contenido interactivo para poder acortar como esa brecha, por ejemplo, en tiempo actual, de la ausencia de un profesor o de la presencialidad y demás, que es un punto que también es importante. La pandemia nos llevó a acercarnos más a la pantalla, pero también qué punto de esa cercanía a la pantalla también genera un rechazo en el exceso del uso de las pantallas, que es algo que veremos en este tiempo. Y básicamente a partir de lo que pase con esas interacciones y sobre todo con el usuario y su experiencia, pues podremos determinar qué tan favorable o no es para el aprendizaje. Pero básicamente es eso. No sé si con eso respondí la pregunta, pero hay mucho de ahí que hablar. Listo, Juan. Pues bueno, sí, yo también tengo otra pregunta que ahí me surgió de lo Este que es el estabas. momento, sería buenísimo si hay más preguntas. Pedro Sí, dice que gracias, no sé si respondí completamente, pero chévere que si surgen más, pues aprovechemos el momento. aprovechemos el momento. Sí, pues nada, ayer hablábamos también como de esta categoría del libro aplicación, que tiene Ujú. como esa, pues precisamente como esa característica de ser un libro muy enriquecido, que permite como una interacción muy alta, ¿no? Ujú. Entonces, nada, me gustaría saber cómo en qué medida estos libros ahora se están imponiendo frente a los libros electrónicos tradicionales, pues que hablábamos, ¿no? Que simplemente se puede cambiar el fondo de pantalla, la tipografía, sino que ahora el libro de aplicación pues está teniendo como un auge impresionante y sobre todo pues como en estos contextos de la literatura infantil. O sea, está siendo Esto como sí, otra herramienta. está muy metido hacia ese segmento y te cuento sobre todo por el tema de la cercanía de los dispositivos a los niños. Anteriormente, y todavía pasa, pero anteriormente uno se sentaba a leer en un libro de ilustraciones y a explorar página por página, y uno probablemente, yo recuerdo cuando yo no sabía leer, leía los libros que me gustaban los dibujos, entonces me quedaba ahí. Ahora los niños están más cercanos a un dispositivo móvil que a un libro, y en ese sentido hay un trabajo muy grande que hacer para poder jalarlos a que lean. Entonces, ¿cómo ganarme la atención de un niño? Pues no netamente parte a partir del contenido, sino de esos atributos extra que hacen más rica la experiencia y que pueden llevar en algún punto a que el niño le diga al papá o a la mamá, oye, leamos el libro del pollito que canta. Entonces, realmente lo importante en ese primer momento no es el contenido textual del libro, sino que tiene ciertos atributos que hacen que ese contenido sea relevante para el niño, que los animales tengan sonido, que las historias tengan movimiento, que haya videos dentro del formato, que tengamos un lector, que yo me acuerdo que uno de los primeros pasos que yo podría decir que hubo hacia este tipo de formatos o el audiolibro fue unos libros que venían como un juguete y tú los abrías y podías escuchar cosas, podías escuchar la narrativa del libro y como darse uno cuenta de que todos esos recursos son importantes para un niño en función de priorizar su experiencia y de acercarlo a un formato que después será un texto un poco más sólido, y eso lo podemos ver en la evolución de cómo va el contenido en las edades, ¿no? Que empieza primero con un texto un poquito más ligero, con muchas imágenes, mucho aire, después vamos ya cerrando filas de texto y en últimas ya es capaz de leer un texto de corrido de 200 páginas. Pero ese acercamiento es sobre todo donde está la oportunidad de llegar a esas nuevas generaciones en sus nuevas tendencias de consumo. Y eso el libro electrónico lo está haciendo, sobre todo la exploración en aplicaciones también,
porque una cosa es libros electrónicos con este contenido y otra cosa es las aplicaciones que tienen contenidos enfocados a niños, donde el libro puede ser como un medio para. Entonces, todo eso es importante y básicamente seguirá en desarrollo en función de que los niños estén interesados en el formato y que se les pueda llegar por medio de esto. Listo. Juan, creo que hasta aquí podemos dejar. Ok, Muchísimas gracias a vos por toda la información. No, creo que es un tema muy interesante y como te decía ayer, tiene un montón de tela por cortar. eso es Entonces, y cierto. además, a mí lo que me parece más interesante es que todo el tiempo se está transformando. Precisamente a medida que la tecnología va avanzando, hay procesos completamente novedosos que se incorporan, pues como toda la producción editorial en términos del libro electrónico. Entonces es algo que todo el tiempo se está modificando y eso es muy interesante porque toca estar todo el tiempo ahí, como aprendiendo constantemente. No, Entonces, no, nada, gracias a ti. Me alegra mucho este espacio. Ustedes que son los editores del presente y del futuro. El formato electrónico ya es algo con lo que convivimos, querramos o no, está ya en el medio, ya está en nuestro de productos y sobre todo de la manera en que consumimos y de lo que somos. Y así uno esté dentro de él, hace parte por medio de la información que va dando, porque esto es importante saberlo. Uno también es consumidor de otras cosas y estos son insumos para seguir desarrollando las diferentes categorías. Y si pueden ver en el formato electrónico la capacidad de explorar cosas y sobre todo lo que decíamos en un inicio de llegar a nuevos públicos con contenido, con información, con temas de aprendizaje o temas netamente editoriales de literatura, no ficción y demás, es importante porque hay un público allá afuera que puede estar atendido mediante la oferta que se genere en este tipo de formatos. Y básicamente dejarles esa invitación a explorar estos formatos y lo que necesiten, ahí estoy. Juan, muchísimas gracias, hombre. No, no, a ti. Seguro te molestaremos porque en realidad esto es un tema que nos surge mucho y que, claro, está allí como al día, mejor dicho, como de nuestro trabajo editorial. Entonces hay No, no, que encantado, me seguir gustó mucho ahí. el espacio y cualquier cosa me cuentas. Dale, yo, Juan, te agradecemos mucho. Que estés muy bien, hombre, y feliz Listo. tarde. Chao, que estés Dale, bien. chao, chao, gracias.